¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos comenzando nuestra edición del día de hoy, día jueves 16 de diciembre. Gracias por acompañarnos. 30 minutos para dejarlos completamente informados con lo más relevante en materia económica, de mercados también y otros temas. Estaremos revisando los asuntos más importantes a partir de ahora con nuestro resumen de noticias, que comienza, por supuesto, con el informe de política monetaria que entregó ayer el Banco Central, el IPOM. Este informe que entrega 4 veces al año, es trimestral, y que es una suerte de carta de navegación del Banco Central, un diagnóstico de cómo está la economía chilena y una proyección también de cómo vienen los próximos años. Y el panorama, la verdad, es bien sombrío el que traza el Banco Central en este informe que se dio a conocer el día de ayer. Veremos 2 años, 2022 y 2023, con bajo crecimiento, una caída en la inversión y también con problemas importantes en materia inflacionaria, con una inflación que está por sobre lo esperado, más allá del tiempo que se pensaba originalmente. Todo esto es el escenario que traza para el próximo gobierno, que asumirá a partir del 11 de marzo del próximo año, en una situación política, lo sabemos, también bien compleja. Se espera un aumento de tasas para los próximos meses, precisamente por el escenario inflacionario. El panorama no es muy alentador, la verdad, después de un 2021 de una economía, como ha dicho el banco, sobrecalentada y con desequilibrios importantes. Les contaremos detalles, qué fue lo que dijo el Banco Central, cuáles son sus proyecciones y el análisis también del mercado en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, el Banco Central, recordemos que subió la tasa de interés esta semana, lo llevó a un 4%, la tasa de política monetaria. Y eso tendría efectos bien importantes en el sector inmobiliario, que ya viene con un proceso de ajustes, de alzas de tasas por una parte importantes y aumento de requisitos para poder acceder a los créditos hipotecarios. Las tasas largas están variando y con fuerza. ¿Cuál sería el efecto que veríamos en el mercado inmobiliario? Es lo que vamos a conversar en la entrevista del día de hoy, acá en Agenda Económica. Por otro lado, el Congreso ya despachó y dejó listo para hacer ley el proceso de reajuste del sector público, que contempla un cambio en los salarios de 6,1%, levemente por sobre la inflación, pero para los tramos más bajos hay un reajuste que es superior al 7%. Hay ahí una diferencia bien relevante para este sector público, que ha logrado también negociar otros aspectos relacionados fundamentalmente a bonos y otras materias como vacaciones también, que están dentro de este mismo paquete que acaba de ser promulgado ya desde el Congreso. Vamos a estar revisando unos detalles en instantes también. Y en materia internacional, los mercados estaban muy atentos a las palabras de la Reserva Federal de Estados Unidos, encabezada por Jerome Powell, que ha dado señales bien concretas respecto a su preocupación sobre una inflación que lo ven como algo permanente y por lo mismo preocupante. La Reserva Federal ha ido ya acelerando y dando señales de aceleración sobre el proceso para retirar los estímulos que inyectó la economía norteamericana y prevé, de hecho, 3 subidas de tasa para 2022. Esto ha tenido efectos importantes, aunque los mercados, como veremos en minutos, lo han recibido como una buena noticia, pensando en el proceso de ajuste que se necesita después de 2 años excepcionales provocados por la pandemia. Bien, y partimos revisando los mercados, por supuesto, al cierre de este resumen de noticias. Vamos a actualizar los números de las bolsas. Ya les contaba que habían recibido, en términos generales, como buenas noticias las señales que daba la Reserva Federal norteamericana. Miren ustedes los números de las bolsas europeas. El Eurostoxx a esta hora subiendo 1,53%, Londres subiendo más de 1%, mientras que el DAX alemán sube 1,52%. El Nikkei, en tanto, cerró con una ganancia de 2,13% al alza para el indicador japonés. Ayer la bolsa de comercio local, la bolsa de Santiago, también cerró con un alza superior al 2% después de 2 sesiones negativas. El dólar, en tanto, cerró en 850 pesos en el mercado local. 8,4. Partamos entonces revisando los detalles de este informe de política monetaria que entregó el Banco Central, que, como decíamos, traza un panorama complejo para los próximos 2 años, después de un 2021 que ha sido excepcional a todas luces, con crecimiento que estaría cerca del 12%, proyecta el Banco Central. Así cerraría este año. Estos son los detalles más importantes, los números que ustedes tienen que tener a mano respecto a este IPOM de diciembre. La inversión para el año 2022 va a caer con fuerza, 2,2% para el 2023
el alza sería de apenas 0,1%. O sea, el escenario en materia de inversión, de formación de capital bruto, sabemos lo importante que esto es para ir generando crecimiento económico. Vienen 2 años de caída importante para la economía nacional en esta materia. ¿Qué pasaría con las importaciones el próximo año? Y esto está asociado también en materia de inversión a la importación de maquinaria, por ejemplo. Hay una caída de 2%. Habría un repunte, sí, de las exportaciones, que subirían 6% el 2022, de la mano, dice el Banco Central, de un comercio internacional que empieza a estabilizarse después de la pandemia. Habrá un débil desempeño también de las importaciones del 2023, aunque mejor que el próximo año, y las exportaciones crecerían un 4,4%. Y por último, respecto al precio del cobre, hay una proyección de crecimiento de un valor del metal rojo de un 4,05 dólares por libra para el próximo año y de 3,6 dólares por libra para el 2023. Son algunos de los números importantes que está proyectando el Banco Central en este IPOM, como decíamos, que proyecta de todas maneras un escenario de bajo crecimiento para el próximo año, con una inflación superior a la que se espera, a lo que se desea, y por supuesto también inversión que va a la baja. Todo eso va a generar un escenario complejo para el inicio del próximo gobierno. Detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. Cruzado por el constante avance que ha tenido la inflación, este último IPOM de 2021 reveló un preocupante escenario para la economía chilena. No solo por los reajustes que se hicieron a este indicador, también por la caída de las proyecciones de inversión y sobre todo de crecimiento. Este conjunto de situaciones críticas para la economía han involucrado una pérdida de producto que no se va a recuperar. El Banco Central estima que este año cerrará con una inflación en torno al 7%, mientras que en 2022 y 2023 será de 3,7% y 3% respectivamente. Un fenómeno que se ha visto impulsado principalmente por factores internos asociados al fuerte dinamismo del consumo privado y la demanda por bienes y servicios. Estos, a su vez, se han producido por la liquidez que entregaron a las familias los retiros de fondos y las ayudas estatales. Los cálculos del Central dan cuenta que entre 2020 y 2021 ingresaron a las cuentas familiares 85.000 millones de dólares, el equivalente al 34% del PIB del año pasado. La mayor parte de los recursos que aún no se han consumido siguen en cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas, lo que permite anticipar que el mayor gasto probablemente persistirá en los trimestres venideros. Volver al rango meta del 3% en el mediano plazo es un objetivo urgente a estas alturas. Para ello, el Central confirmó que la TPM seguirá al alza dependiendo del escenario interno que se dé y suponiendo que el próximo gobierno se ajuste al presupuesto fiscal aprobado. A medida que la economía se normaliza, ya permitiría que la política monetaria pasara a una instancia más neutral a fines del año 2023, llegando a una tasa cercana a 4, quizá un poquito más baja que 4. En cuanto a crecimiento, el Instituto Emisor ajustó sus proyecciones para 2021, 22 y 23. Este año estima que cerrará con un PIB del 12%, pero para los próximos 2 las cifras ven una baja considerable. En 2022 sería entre 1,5 y 2,5%, mientras que en 2023 el crecimiento caería a un rango entre 0 y 1%. Pero también hay que darse cuenta que eso no es posible de sostener en el mediano plazo. Nuestra economía no crece al 12% en el mediano plazo. Cuando la economía crece muy poco, pasan otras cosas. Por ejemplo, se generan pocos empleos. El producto, digamos, por habitantes se contrae. Es decir, y eso sabemos que genera frustración, genera falta de oportunidades. Así como los índices de este año se debieron en parte a la baja base de comparación, los del próximo responderán a una base más exigente. Esto implicará entonces que en aspectos técnicos nuestra economía caiga en una desaceleración producto de la caída en el consumo y la demanda. Cuando uno tiene una desaceleración importante de la actividad, por supuesto que la probabilidad de que haya tasas de variación negativa en algunos trimestres es real. No es descartable que el próximo año tengamos algunos meses, ¿cierto?, de caída de la actividad económica. En el caso que se dé aquello, que es más probable que ocurra hacia la segunda parte del 2022 que durante el primer semestre, donde vamos a tener este efecto de arrastre. El tipo de cambio ha ido en constante alza, destacó este IPOM, y de hecho, este miércoles el dólar cerró en 851 pesos y la bolsa tuvo un alza de 2,2%. Bien, ese es el escenario entonces que traza este IPOM, el análisis del mercado, aunque Mario Marcel ayer en esta presentación que hizo en el Senado tuvo espacio también para referirse a otros temas, fundamentalmente asociados al ciclo político que está viviendo nuestro país.
Se refería a lo que ocurrirá a partir de las elecciones de este fin de semana y los desafíos que tendrá el próximo gobierno, en particular en materia de responsabilidad fiscal, dado el escenario que está trazando este IPOM. Escuchemos al presidente del Banco Central. Si seguimos actuando de manera oportuna, el escenario en que va a asumir el próximo gobierno va a ser un escenario en el cual la inflación se va a estar estabilizando. Junto con eso deberíamos tener una trayectoria de recuperación del equilibrio macroeconómico. Y además tendríamos un escenario donde los avances que pueda hacer un próximo gobierno en términos de reducción de la incertidumbre, de recuperación de la oferta y de la inversión, de mejoras de la productividad, pueden ser muy importantes, pueden rendir frutos muy importantes. Ese gobierno va a tener la oportunidad de mejorar las condiciones para que la economía, ¿cierto?, pueda recuperarse más rápidamente y también ayudarnos, ¿cierto?, en el control de la inflación. Bien, ahí entonces la proyección que hace el presidente del Banco Central sobre los desafíos que asumirá el siguiente gobierno a partir de marzo del próximo año. Pero también dentro del análisis que hace el Banco Central hay una parte importante que se refiere al efecto que tuvieron los retiros de fondos previsionales durante el año 2020 y 2021. Una inyección de liquidez extraordinaria que generó ciertos desajustes en la economía y en esa relación se refería también Mario Marcel sobre la votación en contra del proyecto de un cuarto retiro en el Congreso. Desde el IPOM de septiembre al IPOM actual, un factor de riesgo que teníamos, o sea, un escenario alternativo que teníamos en el IPOM de septiembre, que era un escenario que incluía un cuarto retiro, ese escenario ha dejado de tener relevancia, ha ido desapareciendo de nuestras sensibilidades para la construcción del corredor de tasa, y ese es uno de los factores también que explica por qué el corredor de tasas es más estrecho que lo que era antes. Por supuesto, si se hubiera aprobado un cuarto retiro, tendríamos un escenario muy distinto al que tenemos ahora, y todo eso tendríamos que incorporarlo probablemente con decisiones distintas de política monetaria. 8:12. Vamos a cambiar de tema. Después del anuncio del Banco Central de un alza en la tasa de política monetaria hasta 4%, hubo efectos, por supuesto, de lo que significa este impacto en el mercado inmobiliario y en los créditos, fundamentalmente hipotecarios, o los créditos cortos de consumo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta materia? ¿Cuál es el efecto final que podría tener el alza de tasa anunciado esta semana? Es lo que vamos a revisar en la siguiente nota de Javier Espinosa. Con 101 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime y despachó el proyecto de ley de reajuste salarial para los trabajadores del sector público. El alza es de 6,1% nominal, justo antes de que se termine el año. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahora es que una vez que esté aprobada esta ley y se promulgue, vamos a tratar de acelerar todos los procesos de pago para que efectivamente, dentro del espíritu bueno que tuvimos de conversaciones con los funcionarios, también podamos nosotros tratar de pagar lo antes posible para que los funcionarios tengan tranquilidad en ese sentido. Un punto importante porque además del reajuste, el proyecto contempla un bono de vacaciones por 100.000 pesos para trabajadores con sueldo líquido igual o inferior a 835.000 y de 50.000 pesos para quienes ganen entre 835.000 y 2.790.000 pesos brutos. En cuanto al bono de término de conflicto, se pagarán 190.000 a quienes reciban una remuneración líquida mensual igual o inferior a 835.000 pesos y 95.000 para quienes ganen menos de 2.790.000 pesos brutos. Lo que ocurre hoy día es que se llega a un consenso entre el Ejecutivo, la Cámara y creo no tener recuerdo de que un tercer trámite en materia de presupuestaria se haya aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se logra es un acuerdo. En términos generales nos satisface. Yo creo que en los tiempos económicos que soplan es un buen apoyo y reconocimiento a la función pública. No obstante, quedamos al debe respecto de los reconocimientos más explícitos a los trabajadores de la salud. Claro, porque finalmente se rechazó la propuesta de un grupo de diputados de oposición que incluía un bono COVID. El reajuste comenzará a regir de forma retroactiva a partir del 1 de diciembre y también considerará beneficios como un aguinaldo de Navidad, bono escolar, aguinaldo de fiestas patrias y aporte a servicios de bienestar.
Bien, 8:15. Vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo a nivel internacional y las señales que esperaban los mercados en el mundo y en Estados Unidos, por supuesto, respecto a la Reserva Federal, que ha anunciado que va a acelerar el retiro del plan de estímulos que se implementó en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia. Así lo ha dicho la Reserva Federal, la Fed, que acelera esta retirada con además un adelanto de un alza de tasas que se podría producir en 3 ocasiones en 2022. ¿Cuál es el fundamento para esta decisión, este plan que está trazando la Reserva Federal norteamericana? Es fundamentalmente que hay aumentos de inflación, la evolución de la inflación que es preocupante, y por otro lado una mejora adicional, dice, del mercado laboral, un tema que, recordemos, la Fed por mandato también tiene que monitorear. En cuanto a las proyecciones macroeconómicas, en el año 1 de la recuperación de la pandemia hay una revisión a la baja en las estimaciones previas. En septiembre se contemplaba una subida del PIB del 5,9%, sin embargo ahora se ha ajustado a un 5,5%. De todas maneras, lo que ha dicho Jerome Powell es que la economía está fuerte y ya no necesita de apoyo monetario, y esta retirada más rápida, en definitiva, de todos los estímulos que ha inyectado la Fed permite abordar estos resultados de manera completa, ha dicho el presidente de la Reserva Federal, el equivalente a nuestro Banco Central. Es una noticia importante, son señales relevantes. El Banco Central está haciendo lo mismo acá en Chile y en otras partes del mundo están en la misma línea, en la medida en que la recuperación económica post pandemia se va consolidando y en la medida también que la inflación se transforma en un problema mucho más complejo a escala global y no solo en términos locales. 8:17. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. 8:20, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para abordar un tema que ya les planteábamos en nuestros titulares: cómo el mercado inmobiliario ha ido cambiando en los últimos meses con fuerza y cuál podría ser el efecto también de las recientes movidas de tasa de interés en nuestro país. Esta semana el Banco Central sube su tasa de política monetaria un 4%, pero además se prevén alzas sucesivas también para los próximos meses, dado el escenario de inflación que hay en nuestro país. Es lo que vamos a analizar a continuación. Estamos en contacto con Víctor Danús, gerente general de ProUrbe Gestión Inmobiliaria. Gracias por el contacto, Víctor, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Víctor, bueno, esta semana la noticia está bien fresca, el Banco Central anuncia esta alza de tasa. ¿De qué manera esto impacta en el mercado inmobiliario, considerando los cambios que el mismo mercado tiene por las dinámicas propias, ¿no? ¿Qué efecto tiene esta alza de la tasa? Mira, Sebastián, lo que pasa es que el mercado, como tú bien dices, tiene también su movimiento propio, independiente del alza de tasa. La subida de las tasas obviamente va a incrementar en que a las personas de alguna u otra manera les va a costar más acceder a un crédito y obviamente van a tener mayor renta y obviamente la cantidad de años también que se ha incrementado, que antes era 25, que antes era 30 años y ahora 25 años. Esto ha generado una disminución, ha generado que sea más difícil obtener un crédito, ya que las razones coyunturales que estamos viviendo hacen que la tasa haya subido y eso implica que el valor del dinero sea más caro. Claro. Víctor, hay varios factores que están influyendo, ¿no? Porque no solo el problema de la tasa, sino también de las condiciones que están pidiendo los bancos. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que eso va a depender del nivel de riesgo de cada cliente. Uh-huh. Es decir, para un determinado cliente las condiciones de riesgo son mayores porque de alguna manera tienen una carga financiera mayor y son más vulnerables frente al otorgamiento de crédito. Obviamente hay otros clientes que tienen una situación financiera más sólida, por lo tanto a ese tipo de clientes las condiciones que pide la banca o cualquier entidad financiera no son tan críticas para ellos. Sí. Víctor, recuerdo que hace no mucho tiempo, corrígeme si me equivoco en la fecha, pero 1 año y medio, 2 años, habían tasas en torno al 2%. Hoy día, ¿en cuánto están las tasas para un crédito hipotecario en el sistema? ¿Y qué efecto podría tener, por ejemplo, lo que se anunció esta semana? Mira, lo que pasa es que de alguna manera ya el mercado ya había asumido esta alza de tasa. Yo te diría que aproximadamente van a estar alrededor de un 4 o 5%. Pero si comparamos estas tasas a niveles internacionales,
en países, por ejemplo, como México, que tiene una estructura financiera parecida a la nuestra, México está alrededor de un 8-9%. A nivel latinoamericano todavía estamos bajos. Y si nos comparamos con Argentina, por ejemplo, que en Argentina no hay prácticamente crédito hipotecario, obviamente tenemos opciones a acceder a las viviendas. Ahora, el mercado está proyectando un alza de tasas del Banco Central para el próximo año si es que la inflación no cede, ¿no? Y hay algunos que dicen que podría llegar a un 7%. Eso me imagino que sí repercute en las tasas de crédito hipotecarios, pensando en lo que pueda venir en 2022, entonces. Claro, lo que pasa es que en el 2022, de alguna manera, la inflación debiera tender a bajar. Ahora estamos entre un 6 y un 7%, y a partir del 2022-2023 debiéramos estar en un rango más cercano al 3%. Obviamente, ¿eso qué implica? Que las tasas van a tender a ajustarse. Pero sí hay que tener en consideración que los créditos hipotecarios son de largo plazo. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, las entidades financieras y la banca está asumiendo que vamos a tener un alza de tasas, pero que posteriormente esta alza de tasas podría bajar. Donde más va a verse la tasa cada vez más incrementada va a ser en los créditos de corto plazo. ¿Qué se entiende por eso? Créditos de la línea de crédito, tarjetas de crédito, créditos de consumo, donde la alza de tasas se ve rápidamente indexada. En cambio, en los créditos de largo plazo, que son los créditos hipotecarios, que son alrededor de 20 años, la graduación es bastante más tenue, o sea, la curva es mucho más asíntota. Oye, Víctor, ¿qué quiere decir eso? Dime. Sí, pero para hacer un ejercicio bien concreto, ¿cuánto puede llegar a aumentar o ha aumentado ya el dividendo pensando en los cambios que estamos viendo, en los cambios de tasa, en los cambios de los plazos también a los que se entrega un crédito, que ya no son a 30 años, sino probablemente a 20. ¿Qué efecto puede tener eso en los dividendos? ¿Hay alguna estimación? Sí, mira, un efecto en los dividendos, deberían aumentar los dividendos aproximadamente en un 20%. ¿Ya por qué? Porque obviamente hay dos factores que están influyendo. Por un lado, el alza de tasa y por otro lado, la disminución de la cantidad de años en los cuales se otorga el crédito. Entonces, con esas dos variables, los créditos tendrían a aumentar en un 20% y obviamente también las condiciones crediticias de cuál es la renta mínima que se requiere para acceder a este tipo de propiedades también aumentaría en un rango más o menos similar. Sí. Víctor, y en ese contexto entonces, con condiciones para acceder al crédito que son más difíciles, con requisitos de renta por lo mismo también que pueden ser más altos, ¿cómo crees tú que responde el mercado inmobiliario desde el punto de vista de la oferta? A ver, lo que pasa es que todo va a depender al segmento de mercado al cual vamos. En los niveles de ingresos medios, obviamente esto se va a ver muy afectado porque obviamente las personas no tienen una carga financiera tan estable, es decir, están más sujetos a crédito, a fluctuaciones de lo que está ocurriendo con la economía. En los segmentos de casas sobre 20.000 UF, las personas están financieramente bastante más sólidas, por lo tanto, las tasas no influyen tanto, sino las expectativas del mercado financiero. En el rango entre los 6.000 y 8.000 pesos no se ve tanta vulnerabilidad porque las personas de alguna manera tienen o ya han alcanzado una situación financiera más estable. Por lo tanto, lo que debiera pasar es que las propiedades entre 6.000 y 10.000 UF se van a estar moviendo. En cambio, las propiedades más bajas van a tener una disminución y las propiedades más altas por la inestabilidad política financiera del país también van a estar un poco más rezagadas. Sí. Víctor, ¿tú crees que en un plazo mediano, digamos, desde el punto de vista de los plazos que tiene el sector inmobiliario, en un par de años, se puedan ir produciendo los ajustes necesarios para que los precios no suban demasiado en determinados segmentos? Sí, yo creo que sí, yo creo que mayoritariamente, si ya el próximo año vemos alrededor del segundo semestre del próximo año que está pronosticado que las tasas van a tender a regularse y la inflación también va a tender a regularse, debiéramos propender de aquí a 2 años a tasas alrededor de un 3%, que estábamos acostumbrados hace 2 años atrás. Bien, Víctor, gracias por conversar con nosotros esta mañana, una forma de acercarnos y de aproximar también estas decisiones de política monetaria a un tema tan sensible y tan importante para la gente como el mercado inmobiliario. Gracias por el contacto. Gracias a ti. 8:27, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos bien en las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen jueves.